Buenas. Si quieren, esperamos un ratito más, a ver si se une más gente y en unos minutitos empezamos. Hola, buen día. Buen día. Buenas. Bueno, si quieren, voy presentando más o menos el grupo de estudio, así mientras esperamos que llegue gente, así no les hago perder mucho tiempo. Eh, bueno, nada. Primero, ¿cómo están? Yo soy Juli, soy de la Jaureche, soy compañero de sexto, ¿sí? Va, del estado de sexto. Eh, Les comento que este es un grupo de estudio, de repaso prefinal de la materia de Psicopato 1. Igual sé que hay algunos que tal vez están para el artículo, tal vez, obviamente que son más que bienvenidos si les sirve.
Nada, el grupo de estudio lo va a estar dando Lauti, compañero profesor en psicología, que por supuesto le agradecemos mucho el tiempo y el espacio que está acá, desde ya. Seguramente Lauti ya lo conocen, un par. Y nada, más que nada les comento más o menos lo que es este espacio que formamos de la Jaureche. Es un espacio que se marca en el programa que llevamos adelante como agrupación desde el año pasado, que se llama Avanzamos Todos, en el cual estamos todo el tiempo pensando cuáles serían las principales problemáticas por las cuales estamos atravesando todos nosotros como estudiantes para poder avanzar en la carrera. Y nada, la idea es siempre buscar herramientas para poder ayudarnos y ayudarlos entre todos nosotros. Eh, Nada, ahora que ganamos la conducción del centro de estudiantes, asumimos más que nunca esta responsabilidad que ocupamos en serio, que todos los estudiantes podamos avanzar en la carrera y permanecer en ella y poder transcurrirla lo mejor posible. Nada, también dentro de todo este programa que armamos, eh, además de los grupos de estudios, que como ya sabrán, ya están todos subidos en YouTube, se va a estar grabando y lo vamos a estar subiendo en YouTube. Eh, Nada, obviamente si les interesa, también tenemos material de apoyo impreso, no de todas las materias, pero sí de la mayoría de las materias en que la mayoría tiene dificultades. Por supuesto, se acercan a la mesita, lo pueden buscar. Eh, y nada, eso. Eh, Dicho todo esto, por supuesto, le vuelvo a agradecer a Lauti que está acá, ofreciendo su tiempo y espacio y su conocimiento. Eh, y nada, este Meet dura 1 hora aproximadamente, aunque igual si estoy de celu tal vez no se corta, no sé muy bien cómo funciona eso, pero nada, en caso de que se corte yo les vuelvo a mandar el link por el grupo y se unen por ahí. ¿Sí? Dicho todo esto, Lauti, no sé si quieren esperar un ratito más por las dudas que llegue gente, si no, Lauti, Vamos resolviendo. sí, con todo mucho Va, yo voy. vos andás agregando gente, así. Sí, yo voy agregando tranquilo. Cuando seamos 120 frenamos. Bueno, hola a todos. Quienes no me conozcan, Lauti. soy graduado de la licenciatura y del profesorado. Soy profe de la Facu. Fui adscripto de psicopato 2 años. Un poco lo que yo siempre suelo arrancar estos espacios es mencionando que yo no considero que sea una buena forma de desarrollar conocimientos el estar escuchando pasivamente, por lo cual siempre propongo que los temas que hablemos sean propuestos por ustedes y en general que, que mi participación sea más un acompañamiento o una orientación entre muchas comillas, pero no considero que esté bueno que venga yo y diga no, porque si empezamos de la unidad 1 y ta, 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 y tal vez ustedes la unidad 1 la tienen clarísima y malgastamos tiempo con eso. Entonces, por eso decía un poco ir arrancando que mientras se va conectando la gente, mientras se va terminando de organizar, que vayan quienes quieran, pueden escribir, pueden activar los micrófonos, pueden mandarme un WhatsApp. Y ir viendo cuáles son los puntos que les hacen pregunta, que les hacen problema, que los dejan pensando, para ir retomando a partir de eso. No hay dudas. Buenísimo. ¿Se entendió la idea o me expliqué muy mal? A ver, ¿me escuchás? Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sabes que yo te tenía de fondo y me distraje un segundo, ¿sí? ¿Podrías repetirlo? Eh,
que un poco la idea es no hablar de cosas así aleatorias o preorganizadas, sino que un poco trabajemos a partir de las cosas que ustedes les hayan hecho pregunta o no hayan terminado de entender o no hayan terminado de cerrar, y empezar como a recorrer, bueno, no sé si alguno estará por el artículo, pero el final de Psicópatos es demasiado amplio para en 2 horas intentar decir, bueno, todo junto. Entonces, bueno, ¿qué de todo les generó conflicto a ustedes para trabajar eso en específico? Bien. Hay una de los tantos modelos de finales que me he cruzado. Hago una pregunta que no logré responder en el momento, que después fui a los textos y más o menos me di una idea, es sobre el contrapunto entre neurosis, perdón, entre histeria de angustia y, bueno, la conversiva, ¿viste? ¿Por qué se le llama histeria de angustia? Más allá de que estemos hablando de la angustia en sí misma, no me pude responder esa pregunta, la diferenciación. Bien, ¿qué más? A ver si encontramos algún punto en común. Hola, ¿qué tal? Yo lo acabo de leer eso justamente, lo que pregunta el compañero, quizás tipo puedo tirar lo que yo entendí para poder tipo responder a la pregunta, para diferenciar cuál es, o sea, lo que yo entiendo es cómo diferenciarlas, cuál es ese contrapunto. Sería por un lado que obviamente en la histeria por conversión no está la angustia presente, y en cambio, en la histeria de angustia sí está presente, o sea, predominantemente la angustia, y es justamente de lo que el sujeto intenta defenderse, y que, o sea, por lo que yo fui leyendo en el texto, Freud dice que la fobia, dice, habría que tomarla como un tipo de histeria, pero diferenciarla de la histeria, eh, de conversión, justamente por esto de que aparece la angustia como factor como predominante o característica predominante, y es por eso que lo llama histeria de angustia. Eh, Hasta ahí me acuerdo de lo que leí recién. Bien, está bastante bien. Bueno, mientras a alguno más se le ocurre alguna pregunta, me parece importante esto que decía Azul. Yo reforzaría el tema de que la palabra fundamental es predominante, porque si no ustedes van a creer que en la historia de conversión no aparece angustia y sí. Segundo, me parece interesante pensar que la angustia en Freud, si hablamos de histeria de angustia, tiene dos momentos. O sea, la angustia en la teoría de Freud tiene dos momentos. Uno previo a inhibición, síntoma y angustia y uno posterior a inhibición, síntoma y angustia, en el cual el lugar que tiene la angustia en relación a la defensa cambia. Esto ustedes seguramente lo hayan trabajado, lo hayan leído, pero antes de inhibición, síntoma y angustia, el concepto de angustia justamente está más asociada a ese afecto desligado que se queda como resto y como producto del proceso defensivo, es decir, ustedes tienen una representación con un afecto, la representación se logra reprimir porque está enlazada en un sistema acorde a la defensa, pero el afecto no. El afecto, la defensa no puede hacer nada contra él, entonces queda flotando y esa energía flotante se considera que es la angustia y el síntoma aparece como ligazón de esa angustia, es decir, como una representación que toma prestada esa energía para que no quede flotando, para que no quede suelta. Después de 1926 eso cambia y la concepción de angustia se modifica bastante y sobre todo se modifica bastante su relación para con la defensa. Considerando eso, tomando lo que decía Azul, la histeria de angustia justamente el problema que tiene es que no puede hacer algo con ese afecto. Si ustedes piensan en la histeria de conversión, la histeria con mayúscula, hay algo de la eficiencia de esa represión que, de hecho, Freud destaca, que ese afecto suelto no queda en el registro psíquico.
que el afecto pasa al cuerpo, es el salto bizarro a lo motriz o al cuerpo, depende de la traducción. Y eso, en la historia de angustia no pasa. La historia de angustia justamente lo que destaca, que es lo que decía Azul, es que ese afecto, retazo y resto de la operación defensiva sigue quedando en el registro psíquico, en el registro mental, no pasa al cuerpo. En relación a eso, la fobia es justamente uno de los momentos de esta histeria, pero para pensarlo en relación a la comparativa con la otra histeria, yo enfocaría más en ese punto. No está en juego el lugar de el cuerpo como sostenedor o sostén. Sostenedor me gusta más, es un neologismo, pero me gusta más, de síntomas. El cuerpo no habilita a ese posicionamiento sintomático y por ende el afecto resto de la operación defensiva se tiene que ir a otro lugar. En general aparece psíquicamente, eso es la angustia. Pero bueno, después en 1920 eso cambia, es lo que les digo. Así que cuidado con ese giro. No sé qué textos ofrecía como referencia a la pregunta a la que hacías referencia vos, Adriel, justamente. Sí, creo que sí, me tengo que recordar, había algo de lo metapsicológico, ¿viste? De cómo ahora que me acordé, ¿no? La histeria se trata de una defensa lograda, y en otro caso no, ¿viste? Más allá de lo que dice después del giro de los años 20, es que sí, ya la angustia aparece como una angustia señal y que es motora de la represión y no al revés, como decía antes. Antes de los giros del 20 entendí que era la represión la que motorizaba la angustia y no, claro. era al revés. Y nada, eso. Ahora más o menos me organicé bien. Gracias. Sí, en general la defensa no lograda previa a 1920 es la defensa que genera angustia. Que podríamos pensar que ninguna defensa es lograda al 100%, pero la histeria de conversión es la defensa mejor lograda. Dentro de todos los fallos, es la que menos resto de angustia produce. Bien, ¿qué otra estructura, qué otro conflicto, qué otro? Si no, estaba pensando, no sé con qué idea ustedes se habían acercado al grupo de estudio. Si quieren, hablo de conceptos. Pero me parece que es como muy, muy agarrado a los pelos, o sea, que puedo decir, qué sé yo, fenómenos elementales y ponerme a hablar. Pero no siento que les vaya a servir a ustedes, porque además siento que queda muy desligado de lo que sea, lo que ustedes están pensando. Si ustedes habían pensado en trabajar de esa manera, le damos para adelante. Arranco con psiquiatría, que supongo que es lo que el programa más foco hace, o Lacan, que es donde más preguntas suelen aparecer. Yo había tirado una pregunta en el grupo acerca de que, porque no me termina de quedar claro la regresión al estadio del espejo tópica y dinámica. Me habían preguntado la vez anterior, pues yo estoy para el artículo, en la instancia esta que viene ahora, y me quedé muy en blanco con eso. No sé, o sea, traté de encontrar acerca de eso en los textos y
o sea, sí encontré lo de la regresión tópica, pero no genética. Regresión genética. Sí, así. No, tópica y dinámica sí me son. Va. Sí, sí, sí. Eh, yo lo que entendí en su momento, creo que la genética se refiere al momento donde dentro del este espejo el cuerpo que está fragmentado ahora se viene a unificar con la presencia de la madre. A la hora de ver el bebé, la imagen del cuerpo en el reflejo en el espejo. Y la confirmación de la madre diciéndole, mirá, sos vos en el espejo. Y ahí como que empieza a haber un trabajo de unificación a ese cuerpo fragmentado. Y cuando Lacan habla de regresión tópica, en la psicosis, refiere a esta regresión a estos primeros momentos del estadio del espejo donde el cuerpo está fragmentado. Entonces se trata también de una fragmentación del cuerpo en la psicosis. Después, bueno, Claro, sí, clínicamente eso se podría ver en Sher, ¿no? Clínicamente es la fragmentación del cuerpo. La fragmentación del cuerpo en la psicosis es mi mano me quiere matar. Es que el cuerpo propio deja de funcionar como un uno. Genética, o sea, el término genético en psicoanálisis refiere al análisis estructural. Me agarró como, pues no sé si es algo que se le prioriza tanto en la teoría en la clínica de la psicosis. Yo cuando se habla de regresión al estadio del espejo tomaría lo que dice Adriel y es justamente ustedes piénsenlo como, o bueno, vos si tenés que ir al artículo, pensalo como un momento en el cual el sistema se rompe y empieza a retroceder buscando algún punto de apoyo previo. Es decir, se te empieza a desarmar todo y bueno, veamos dónde todo tenía algún tipo de sentido y regresiona hasta el punto máximo que es justamente cuando se conforma el yo. Por eso también se habla de que en la psicosis el yo, no hay mucho yo que digamos. Está asociado también al registro imaginario, si ustedes lo piensan en Seminario 3, cuando se trabaja Vengo del Fiambrero, que la paciente confunde quién dijo qué. Entonces hay algo en ese vínculo, es decir, yo y él, que no está delimitado porque justamente el yo no está definido y además al interior del yo está quebrado. Entonces es como un montón de fragmentos, justamente de pedazos, que no logran delimitarse en un uno. Eso es la clínica, eso es lo que uno encuentra. Perfecto. ¿Y esto de alguna manera se puede relacionar con la pérdida de la realidad? La pérdida de la realidad. ¿A qué Porque te referís con pérdida de realidad? en la pérdida de la realidad, la libido eh, vuelve a un estadio anterior. Recuerdo que en el caso de eh, capaz que me estoy re como mezclando, pero la libido, hay una introversión libidinal, cuando no se puede sustentar en la realidad y vuelve al yo. Yo me acuerdo de eso. De ahí a que esté mezclando puede ser. No, mezclando no estás. Tal vez haya que, para empezar, separar una cosa de otra y es que pérdida de realidad es Freud, regresión al estadio del espejo es Lacan. Esa es la mayor diferencia que yo te marcaría. Perfecto. Freud justamente ya con el caso Schreber detecta que en un momento hay un momento de quiebre y después hay una pérdida de realidad en el sentido de que hay una pérdida con el contacto con esa realidad y hay un enaltecimiento del yo. Eso es lo que lee Freud. Que de hecho ya en ese punto, si no es en el historial de Schreber, es en un texto cercano, habla de que en la paranoia es al yo, en la esquizofrenia es a un periodo previo, en la melancolía queda medio raro, como que empieza a generar este pantano de hipótesis cercano un poco a esta idea que destacás vos de que, bueno, la energía se está retrayendo, se está retraccionando y está yendo a algún lugar. Freud, por su conceptualización y estructuración teórica, lo ubica al yo.
pero Lacan va un poco más y dice que justamente es algo previo al yo, porque no logra constituirse esa imagen. Pero sí, cronológicamente estarían apuntando al mismo momento, que es este momento de soltar el mundo exterior. Sí. Yo lo equiparé más a la regresión del estadio del espejo en Lacan, lo equiparé en Freud como la regresión al narcisismo. Claro. Y creo que no sé si estaba bien dicho, pérdida de realidad. Yo mejor diría, se rompe el vínculo con la realidad. Claro, es que pérdida de realidad tiene que ver también con 1923, cuando habla de la pérdida de realidad en neurosis y psicosis. Porque me parece, o sea, comparto con Ariel de que el punto no es que el sujeto pierde la realidad, sino que pierde el interés en esa realidad, que eso conlleva después a una pérdida de realidad. O sea, eso también es importante. Hay un momento en el cual el sujeto deja de vincularse y deja de percibir aspectos de la realidad común. Pero el momento de desencadenamiento y de retracción libidinal hacia el narcisismo apunta más a la pérdida de esa vinculación. Que son clínicamente, ustedes lo pueden pensar en la catatonía, o sea, los sujetos que después de un cierto evento, no sé qué, no me acuerdo qué casos estarán trabajando, pero hay un caso que se trabaja en la cátedra de una mujer que gana un puesto de trabajo y está 3 semanas acostada. Y bueno, ahí hay algo de esa energía que no está siendo puesta en el mundo. Es posible que todavía el mundo siga existiendo, o sea, que no haya una pérdida de realidad, pero sí hay una deslibidinización de esa realidad. Podríamos Claro, leer. perdón, me refería a cómo se titula el texto. Pero sí, entiendo, está buenísimo que me señales esa diferenciación a nivel conceptual, porque sí, ya me imagino poniendo pérdida de la realidad, me desapruebo. Es que está muy bien el concepto, ojo. El tema es que son daños distintos. Para mí ese es un gran problema de cuando uno prepara Psicopato, que no es lo mismo hablar de Freud de 1910 con la pérdida del vínculo con la realidad, que hablar de Freud de 1923 con la pérdida de la realidad. Pero el concepto es muy similar, o sea, puede pasarles que una noción les remita a un concepto, pero nada. La pérdida de realidad en Freud, para mí está bueno pensarlo más como un concepto que atraviese. No sé si es tan... O sea, si ustedes lo piensan en el texto específico de 1923, la propuesta que tiene Freud es que la psicosis y la neurosis en algún punto no son tan distintas, en el sentido de que una no es mejor que la otra, porque un poco la hipótesis que se tiene para esa época es que la neurosis logra lo que la psicosis no, y la psicosis justamente siempre queda corta. Entonces la psicosis pierde realidad, no termina de desarrollar una defensa, no termina de ta. Y Freud dice, bueno, no, pará. Eso, pensar que así funciona, es una vista muy corta. O sea, es quedarse con muy poco análisis de la situación. Entonces está bueno pensarlo ustedes cuando tengan que trabajar un caso de X, de así de psicosis, pero de neurosis también, pensar la cronología del caso, no en términos de pasó esto en tal momento y 5 años y medio después, sino en cómo se desarrollan los momentos lógicos de ese caso. Me parece que el texto de Freud en ese punto es fundamental, porque pérdida de realidad hay siempre. O sea, todos vivimos con la realidad un poco alterada. Ustedes en Psicopatos seguramente hayan oído hablar, no creo que lo hayan trabajado, el concepto de fantasma de Lacan, y ahí la realidad objetiva, les digo que si no pierde todo el valor, pierde el 90%, o sea, ya no hay realidad objetiva. No, no llegamos a
a ver el concepto de fantasma así tal cual. O sea, no lo llegamos a trabajar por temas de esto, de que no se llega a ver todo el contenido. Es imposible. Y el concepto de Lacan es un concepto bastante avanzado, pero básicamente, para no irnos de tema, el concepto de Lacan es cómo cada uno se acomoda de manera singular a esa realidad que le toca. O sea, no hay una realidad de la cual uno se adapte al 100%. Todos cedemos y perdemos parte de esa realidad. Y Freud ya en el 20 había descubierto eso. Lo que Freud dice en ese texto es, bueno, los psicóticos la pierden antes y después se hacen cargo, los neuróticos se hacen los boludos y después pagan la consecuencia y tienen que pagar con realidad, pero todos sacrificamos ese vínculo. Para tenerlo en cuenta de, si ustedes ven en un caso, el artículo estoy seguro que es igual que los demás parciales, pero el final también es un caso más largo nomás. Si ustedes ven en el caso que vayan a trabajar algo que a ustedes les resuena, que el sujeto no está teniendo un vínculo con la realidad, un delirio, algunas alucinaciones, algunos estados catatónicos o apáticos, no lo cataloguen específicamente de psicosis solo por eso. Porque justamente lo que nos dice Freud es, la neurosis puede perder la misma cantidad de realidad. Un poco más eficientemente, pero la pierde igual. Y la diferencia entre neurosis y psicosis, siguiendo lo que veníamos a esto de la pérdida de la realidad, es porque me viene a la cabeza esto de que después hay un intento de restitución por parte del psicótico de una realidad completamente como estructurada de otra manera, que no coincide con la realidad exterior. ¿Y qué hace el neurótico? O sea, ¿cuál sería la diferencia? El neurótico sacrifica su propio deseo y después paga con la realidad, y el psicótico sacrifica su realidad y después paga con su deseo. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que en este grupo de estudio yo soy psicótico y, según Freud, activo un sistema defensivo. Borro de mi existencia a todos ustedes. Supónganse que el mundo dejó de existir, somos nosotros 12 y nadie más. Como psicótico, el primer paso es borrar ese vínculo con la realidad, cortar esos lazos, pero después Freud dice, bueno, en algún momento tiene que intentar reunirse con ese mundo exterior, y lo hace a través de su deseo, lo hace tenido de su deseo. ¿Cómo lo vemos? En el delirio. El delirio es la mejor representación de una restitución, porque yo digo, bueno, no sé, vos Azul, me querés perseguir, me querés hacer daño. O Juli me quiere mi mal. Eso es una asociación libidinal. O sea, yo estoy concebiéndolo a él como un perseguidor. ¿Es malo, evita el vínculo social, le hace mal al sujeto? Sí, pero es un vínculo. O sea, el sujeto está él y está su perseguidor. O sea, ya hay dos, ya no hay uno solo. Entonces empieza a elaborarse esa vinculación atravesada por su delirio y por su estructura particular. Si nosotros pensamos un delirio persecutorio, es como difícil encontrar el lado restitutivo, pero qué sé yo, yo puedo decirles, hoy me quedé sin yerba porque Juli me la robó, punto y aparte, o sea, no es algo tan grave en general. Los delirios más espectaculares son más complicados. Y la neurosis pasa al revés. Yo deseo tomar mate, pero no puedo. Entonces, reprimo ese deseo, mantengo el vínculo con ustedes, con la realidad colectiva, y me prohíbo a mí mismo el alcanzar ese deseo subjetivo, que después, mientras nosotros estamos hablando, de repente vos, Azul, haces otra pregunta y yo, en vez de escucharte, me estoy fantaseando con tomar mate. Entonces, yo no te estoy prestando atención porque estoy cortando ese vínculo con un otro en pos de
sostener una fantasía que habilite a cumplir ese deseo que yo reprimí. La pérdida de realidad en la neurosis suele estar muy abrazada a la fantasía, suelen estar bastante cercanos esos fenómenos, pero también puede pasar que, en los casos más extremos, los síntomas neuróticos redoblen esta pérdida de realidad. Por ejemplo, el hombre de las ratas esperando que el padre muerto lo visite. O sea, el padre se había muerto hacía 9 años y él, sin embargo, hubo una época de su caso en el cual se levantaba a medianoche a esperarlo a que entre por la puerta. Ahí hay algo del vínculo con la realidad que claramente está trastocado. Pero bueno, en general yo asociaría más pérdida de realidad en neurosis con la fantasía, con este lugar de quedarse como elucidando qué hubiese pasado si, o fantaseando que pasó tal cosa y cediendo el vínculo con la realidad en ese momento. ¿Me expliqué? Perfecto. Sí, la verdad que quedó bastante claro que una diferenciación como característica, o lo que yo estoy entendiendo es que esto como que el neurótico de alguna u otra manera tiene que acatar con la realidad. Se puede desentender un poco más, pero sigue teniendo que, o sea, el acatamiento de la realidad sigue como exigiéndole algo, digamos. Entonces ahí aparecen por ahí las inhibiciones, las renuncias, los conflictos porque la fantasía, como vos decís, no se cumplen como tales. O sea, hay algo ahí conflictivo de la fantasía y la realidad que no coincide también en el neurótico. Todos tenemos los 3 vasallajes. O sea, siguiendo la Claro, lógica de Freud, tenemos que rendirle cuentas al super yo, al ello y a la realidad. No podemos escapar. El claro, por eso sí. psicótico se hace el boludo con la realidad y después se le redobla. Y el neurótico intenta forzarse a no desear. Mm, Pero sí, sí, sí. totalmente. No, es ese problema con la estructuración topológica que ya conflictúa la solución. Sí, ni bien estabas haciendo el ejemplo, se me vino a la cabeza esto de los 3 vasallajes y que como el neurótico tiene que acatar ante, bueno, ellos, justamente. Y el psicótico también. Todos acatamos a esos 3 vasallajes. Pues, Eh, bueno, gracias. no, por favor. De hecho, si ustedes lo piensan en psicosis y neurosis, en ese texto Freud hace una separación que después no se retoma, o sea, ustedes pueden ignorarla, que es neurosis, psicosis y neurosis de transferencia, que son 3 categorías clínicas, cada una dependiendo de cuál es el vasallaje con el cual tiene conflicto. La neurosis con el deseo o con el ello, la psicosis con la realidad y la neurosis de transferencia con el super yo, que eso lo menciona, después no lo retoma, después lo critican por eso, pero está el intento ahí de decir, bueno, si tenemos 3 vasallajes y 3 conflictos, hay 3 estructuras. Nada, para tener como esa lectura. Después lo critican igual, o sea, le dura 15 minutos. Pero bueno, también se puede pensar un poco este vínculo con esto que decíamos de esto que decías vos, Azul, de el neurótico y su deseo, si hacemos un salto súper violento hacia el final del contenido de la materia, con todo el quilombo, todo el conflicto que encuentra Lacan en relación a los deseos neuróticos, ¿no? O sea, al deseo en la histeria y al deseo en la obsesión, y cómo eso medio que constituye el núcleo duro de la realidad neurótica, qué hacemos con ese deseo que nos habita. Y medio que en la psicosis, siempre que se pregunta, se encuentra que ese deseo va. No es tanto el problema qué hacer con ese deseo, sino qué hacer con esa realidad que no se acomoda a mi deseo. Pero bueno, si pensamos el conflicto entre un sujeto neurótico y su vasallaje del ello, o su deseo, o su indecible, siempre aparece.
leamos el autor que leamos, aparece ese vínculo conflictivo en su naturaleza. Bien. Bueno, ya que estamos en relación a la psicosis, a mí se me hizo muy complicado entender el gráfico de la doble asintota, puede ser, de Schreber, teniendo en cuenta la metáfora paterna y toda la bola, ¿no? Pero más que nada ubicar por qué se eligió a la mujer, ser la mujer de Dios, y después por otro lado tener a Dios como aquella figura que viene a ponerse en el lugar del padre y un montón de otras cosas, ¿viste? Y se me complica bastante entenderla. En lo que al final de cuentas entendís que es un delirio que le permite sostenerse en la realidad porque es algo que jamás va a ser cumplido. Casi como si fuese el deseo imposible del neurótico, pero nada más que el delirio no le permite que se cumpla esa procreación divina. Pero me hace la pregunta de cómo llegó hasta ahí, a ese incumplido. ¿Por qué se necesita mostrarse frente al espejo para poder, entre comillas, cumplir con ese delirio? Bien, un montón de cosas. Lo primero es esto que decías vos de me costó entender el gráfico, creo que a todos, salvo a Nora y a Julieta de Batista, todos creo que miramos ese gráfico y nos angustiamos. A ver, el punto fundamental del gráfico yo creo que es lo que, una palabra que usaste que es asíntota, lo asintotático. La asíntota es una función que nunca termina de conectarse, es decir, nunca se termina de cerrar. Esa es la diferencia fundamental con la neurosis. En la psicosis siempre hay algo de esa solución que se escapa de una manera mucho más notoria, porque en la neurosis el síntoma siempre genera un poco más de angustia, y esto que hemos visto con Freud, la segunda vuelta, pero en la psicosis hay algo del goce, según Lacan, que se escapa profundamente, o sea, que se le escapa la misma solución. Por eso es asintotático, pues no termina de cerrar. Ahora bien, ¿por qué se identifica como la mujer de Dios? La respuesta más aburrida es caso por caso. O sea, esa es su solución singular y particular. Pudo ser la mujer de Dios, pudo ser, no sé, me acuerdo del caso de Melchor Romero, del hermano de Jesús, que encuentran un significante que a ellos les permite conectarse en algún punto de referencia. La respuesta un poco más debatible es que Lacan asocia mucho el lugar de la psicosis con el lugar femenino, con el lugar de la mujer. De hecho, una de las frases que tiene creo que es en 1958, que dice que el sujeto psicótico suele estar en una posición femenina porque se siente cómodo en el lugar de objeto. Es un poco, yo no sé si hoy en día se tomaría con el mismo ímpetu esa frase, pero lo que podemos tomar de eso es que el lugar femenino para Lacan es el lugar sin falo. Iba a decir afálico, pero el lugar de quien no es algo, no es alguien, sino que es un objeto de otra cosa. En ese lugar, en ese ser objeto de goce de, es que podemos pensar metapsicológicamente que Schreber se ubique en el lugar de la mujer de Dios y no en el lugar de Dios, por ejemplo. Pues nosotros podríamos decir, bueno, si tenés que procrear una especie nueva, ¿por qué no simplemente construir un delirio que te lleve al lugar de Dios y hacerlo? Y bueno, y Lacan la justificación metapsicológica que encuentra es esta, que el psicótico en su delirio se constituye en el lugar de objeto de goce de un otro. Nótese que no es ni siquiera
consciente en la idea delirante. Él no se considera solamente el objeto de goce. Él es la mujer de Dios. O sea, él es ese sujeto, pero ese sujeto se constituye en relación a un otro que lo usa, que aparecen retazos de esto en su primer delirio de persecución. Y por otro lado, con la pregunta en relación al espejo, eso apunta mucho a la particularidad de Schreber. Vieron que cuando uno cursa psicopato les dicen ya no existen casos como Schreber, ya no existen casos como el hombre de las ratas. Bueno, Schreber no solamente es un caso de antaño o viejo o de otra época, sino que es un caso muy particular porque la restitución que encuentra Schreber es doble. Son dos restituciones que se acoplan la una a la otra. Eso es lo loco de Schreber. Una es la restitución simbólica, que es esto que decías de el lugar de la mujer de Dios, de la restitución del mundo, ta. Pero también está la restitución imaginaria del estadio del espejo, volviendo a lo que hablábamos hace un rato, en la cual él se reconoce en el espejo a través de esa imagen que se le devuelve de voluptuosidad de una imagen femenina. Pero eso es un poco la grandeza de Schreber, que son dos restituciones, si quieren pensarlas como dos cosas separadas. O sea, él por un lado se reconoce en su rol, en su papel de la escena de la restitución del mundo, como la mujer de Dios, pero también se reconoce como aquel que se reencuentra en el espejo voluptuoso. Si ustedes piensan en otro caso de psicosis muy conocido que es Joyce tiene una sola restitución y es la escritura. Joyce no usa el espejo, no es que en el espejo él se viste como el escritor. Joyce se identifica con el significante el escritor y punto. No hay un costado imaginario de esa restitución. Eso es la grandeza de Schreber, lisa y llanamente. Y después, lo del deseo imposible, sí consideren que puede no pasar. De hecho, volviendo, hay un caso de Melchor Romero, de un hombre de hace 20 años, que su delirio estaba asociado con el año 2000 y era el año 98, o sea, estaba muy cerca de que ese delirio se concretase o se falsificase. O sea que los delirios pueden ser cercanos, no necesariamente son esa cuestión megalomaníaca de lo inalcanzable. De hecho, si piensan muchas veces, los delirios de persecución son bastante factibles. Yo me acuerdo de un caso de un hombre que, pobre, estábamos charlando y enfrente había una obra en construcción y su delirio es que alguien, un X, no había logrado ubicarlo todavía, quería obligarlo a él a trabajar en la construcción. Y claro, yo miraba y decía, te están construyendo acá enfrente, chabón, pensate otro delirio. Andate un poco más lejos. Nada, esas cosas son el famoso caso por caso y son la maravilla de Schreber. Construir un delirio medio como inapelable, o sea, porque eso, si yo te digo, no sos la mujer de Dios, y bueno, no hay forma de demostrar que no es la mujer de Dios. Un delirio que le permitía existir porque no era demasiado disruptivo. De hecho, la mujer de Schreber lo acompañaba bastante, eso también se sabe, está buena la historia. Un delirio bastante formado, porque tenía varias facetas. Todas esas cosas, todos esos casi halagos de la estructura son de Schreber. La psicosis no suele tener soluciones tan bellas, tan armadas. Pero bueno, en la estructura, en el gráfico este que decís vos de las asíntotas, siguen aún con todo ese trabajo y todas esas vueltas y toda esa armatoste, sigue siendo asintotático y sigue habiendo agujeros. O sea, la estructura sigue teniendo claras falencias de sostén a pesar de todas las particularidades buenas de ese caso. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Me quedó bastante claro. Gracias.
Pero sí. El lugar de objeto, si ustedes, siempre en Lacan, cuando ustedes lean aspectos de lo femenino o de la mujer, tiene que ver con lo inabarcable, con lo que no termina de cerrar, de hacer lógica. Un poco la justificación de por qué la mujer de Dios podría ubicarse en esa lógica, de que justamente la psicosis es bastante de no cerrar. Pero sí, Schreber era un grande. Pero bueno, después hay muchos delirios que nosotros no trabajamos y que en el historial aparecen, como los cantos de los pájaros, los rayos de la luz. Hay un capítulo entero que habla de cómo los rayos del sol le hablan, y medio que Freud eso lo pasa un poco por abajo de la alfombra. O sea, hay bastantes intentos restitutivos, más allá de los dos grandes momentos que trabajamos nosotros. Bien, ¿qué más? ¿Qué otro? No. Más en relación al final en sí mismo, ¿en qué hace hincapié la cátedra? Porque me está por poner a leer perversiones, pero no. En ningún modelo final aparece ningún tipo de No leas, no leas perversiones. La perversión. A ver, el final es básicamente. Yo creo que la propuesta que tiene la cátedra es una propuesta que tal vez cuando uno la prepara detesta un poco que sean tan enfocados en esas cosas, pero después uno llega a clínica adulto, llega a las prácticas más reales y decís, gracias a Dios, la cátedra era tan hincha con esto. La búsqueda es que ustedes puedan tomar una situación confusa, compleja, vueltera, llena de quilombos, y hacer algo con eso. Que esa situación caótica les devuelva algo de orden. En ese sentido, la perversión no se suele trabajar porque la perversión misma es un concepto caótico. De hecho, no se tiene acuerdos en si la perversión es una estructura, si es una posición, si es un sostenimiento, si es una forma de existir. No está muy claro, tampoco está muy claro cuáles serían los síntomas patognomónicos, tampoco está muy claro cuáles serían las particularidades del deseo de esa estructura. Entonces, como que está ahí, un poco lo que les decía de neurosis narcisistas, como que es un concepto que se intenta encontrar la vuelta, pero sigue haciendo agua. Yo creo que esa es un poco la razón por la cual en los finales no aparece, porque además en general en las cursadas no se llega a dar, pero ustedes enfóquense en eso, en poder tomar o piensen que el final va a ser justamente eso. Ustedes van a tener que tomar un caso con muchas matices. Eso a mí me llama la atención de los casos que usan. Y hacer algo de eso. En general, esa es la propuesta de la cátedra. Hacer algo también implica
que es algo que yo creo que ustedes deberían estar bastante atentos, a no cerrar con sentido. Un poco esta idea que se tiene en psicoanálisis de abrir la pregunta, de sostener la incógnita. Cuando se habla de eso, lo que se está diciendo es justamente pensar como en potencialidades. Siempre es una potencialidad, siempre es algo a verificar y que solamente se verifica, como dice Freud, en efecto retardado. Solamente ustedes, supónganse que en vez de un caso tengan un paciente, dentro de 5 años van a decir, che, esta teoría que yo tuve estuvo bien. Porque en el momento no hay forma. Entonces no va a haber forma de que ustedes en un final digan, este es un caso de psicosis, este es un caso de neurosis. Siempre la apuesta es que ustedes teoricen, fundamenten y comparen dentro de las estructuras que se presentan, pensando en eso, en potencialidades y en probabilidades. Probabilidades claramente no en el sentido de tiene un 17% de probabilidad de ser perverso, pero sí decir, bueno, a ver, tiene alucinaciones, tiene poco vínculo con la realidad, pero en su discurso aparecen muchos otros. Y bueno, lo primero nos diría esquizofrenia, psicosis, lo segundo nos tira neurosis. Entonces es como, bueno, ¿qué tomamos más fuertemente, qué tomamos menos y por qué? Las preguntas creo que son 4 o 5, acá me puede ayudar más Juli, 4. Y en general son eso, son muy comparativas. Es decir, de hecho puede pasar que en una pregunta digan, bueno, ¿por qué se podría leer como paranoia? Y en la siguiente, ¿por qué se podría leer como histeria? O sea, que les salgan en dos cosas distintas. Perdón, aporto desde mi experiencia. Yo cuando rendí el final, me acuerdo que la primera pregunta decía como que el caso recién descrito se asemeja mucho a un posible caso de histeria. Y después decía, ¿por qué no podría ser una paranoia? Después me preguntaban, como para que tener en cuenta las posibles comparaciones que quizás no se les pasan por la cabeza, pero se las pueden hacer. Sí, y además tengan en cuenta esto, si ustedes escriben en la primera respuesta, pensando específicamente en el final, dicen, esto es una histeria porque ta. Y en la segunda pregunta que hablan de paranoia dicen, no es una paranoia, es una esquizofrenia porque ta. Sus propias respuestas se están contradiciendo. Es decir, hay algo del caso que a ustedes no les terminó de aunar una misma representación y lo que están haciendo es incorporar teoría por sobre un caso. Por eso se habla de que ustedes intenten no definir. Por eso se habla de podría leerse como. O sea, no porque quede bonito, sino porque les va a servir a ustedes pensarlo siempre dinámicamente. Pero sí, en general el caso, la búsqueda es esa. Que ustedes tengan precisión conceptual, pero que no se queden en la precisión conceptual. Si ustedes, bueno, de hecho eso también, no sé si lo siguen haciendo, pero si ustedes les dicen, bueno, encuentren en el caso los síntomas obsesivos y ustedes describen todos los síntomas obsesivos y definen con años y definen con fechas y delimitan una conceptualización de otra y 6 páginas de eso y no dicen dónde está en el caso, eso está mal. O sea, si ustedes no pueden tomar la teoría y aplicarla en lo que están leyendo, se va a considerar que no está respondida la consigna. Siempre vayan al material, siempre vayan a lo que nos dé la clínica, es decir, el caso. En relación a eso, la clínica comparativa, ¿cómo la manejan? ¿Cómo se llevan con...? Y en el caso de yo siempre voy a tratar de buscar si existen o no fenómenos elementales para poder hacer una distancia entre la psicosis y la neurosis. Ya hay partida ahí, empezar a rebuscar conceptos que puedo utilizar para poder explicar algún fenómeno clínico en relación a la existencia no de fenómenos elementales.
cualesquiera que sean. Y si hay significación o no mórbida, bueno, también parte de lo mismo. Es un gran punto. De hecho, es una gran discusión que se tiene hoy en día en psicoanálisis, el tema de los fenómenos elementales y las estructuras. Es un poco el punto inicial. Yo creo que un consejo que les podría dar, no porque no confío en ustedes, sino porque no confío en las neurosis académicas, es si ustedes encuentran una delimitación súper específica, es decir, esto es neurosis obsesiva o esto es psicosis paranoica, desconfíen. Definir en una instancia de final si es psicosis o neurosis es posible. Hay casos en los cuales uno puede posicionarse mucho en una estructura u otra, pero ya hacer más hincapié que eso, hacer más distinción que eso, me parece que los va a complicar más de lo que los puede ayudar. Y en fundamental, los fenómenos elementales van a definir si ustedes consideran que ahí hay una neurosis o una psicosis. Ahora el tema es, ¿qué pasa si esos fenómenos elementales no están claros? Es decir, pensando en, por ejemplo, pensamiento impuesto y pensamiento obsesivo, si yo les digo, me meten una idea en la cabeza, ustedes, pensamiento impuesto. Me meten una idea en la cabeza que mi papá quiere hacer tal cosa porque mi mamá dijo tal cosa, pensamiento impuesto, pero asociado a una relación de ideas. O sea, ya no es tan pensamiento impuesto, ya no está tan asociado a una estructura sola. En ese punto, la recomendación sería no apuesten por ninguna de las dos. Si no es claro para ustedes que es un fenómeno o que no hay fenómenos, frénense. Sosténganlo como hipótesis. En general, en la clínica se suele apostar a que si no es neurosis, es psicosis, en el sentido de si ustedes no encuentran fenómenos estrictamente neuróticos, se considera que es psicosis, porque es más seguro trabajar así. Pero en la instancia de final, a menos que ustedes encuentren fenómenos muy marcados, por ejemplo, que en el caso, no sé, haya un desarrollo muy marcado de una pantomima histérica, déjenlo como pregunta, como bueno, podría ser esto otro, podrían ser ambas. O sea, podría ser A por tal cosa, B por tal cosa. Pero nada, sí. Siempre tómenlo desde ese lado. La teoría que ustedes trabajan, que trabajamos en Psicopato, solamente funciona en la medida en que les permite a ustedes leer una situación. En el mismo sentido, si ustedes les preguntan por neurosis obsesiva, por deseo en neurosis obsesiva, desarrollar la trayectoria típica no tiene sentido. No está siendo útil para ustedes a la hora de pensar ese caso y ese cuadro de síntomas. Si a ustedes les piden, qué sé yo, alucinaciones, no tiene sentido hablar de, no sé, Krepelin y la pérdida del sentimiento de vida. Enfóquense en el concepto que les piden y siempre enfóquense en el caso. Puede pasar que no encuentren eso en el caso también. O sea, si ustedes les dicen qué asociación encuentra con la esquizofrenia, pueden decir, yo no encuentro. O sea, por esto, esto y esto, pero no lo leo. No me es operativo ese concepto en este caso. Y si está bien justificado, va a estar bien considerado. Nada. Siempre enfóquense en el caso y en lo que ustedes leen de ese caso. Nos queda como una hora igual. No sé de qué vamos a hablar. Nos ponemos a hablar de lo que hicimos el fin de semana, chicos. Hacemos psicosis colectiva. Psicosis ordinaria tampoco llegan a ver en general. Ok. No, bro, psicosis ordinaria y perversión son cosas que se ven más en adultos, así que por ahora no se preocupen mucho por eso. Claro, que sean el cuco de los siguientes años. Claro. Bien. ¿Qué más?
hay alguna temática que quizás la tengan medio, quizás no algo tan específico, pero quizás algo que lo tengan medio ahí, o que creen que lo tienen medio ahí, quizás O algún caso que les haya hecho ruido. también. Hay algo que estaba revisando, lo tengo todos los apuntes acá. Algo que me hace ruido es en manías o enfermas mixtas o una locura maníaco-depresiva, que habla del, bueno, el dolor moral como fenómeno elemental y el tema de la hipocondría. Y en un punto hablan de que, no me acuerdo en qué texto, pero es en esa unidad, habla de que la hipocondría sería como uno de los indicadores que da inicio a una psicosis. Y me quedó las preguntas si siempre es así, si es que siempre da lugar a una psicosis. Después cuando empecé a leer sobre neurosis depresiva, ahí me di cuenta que por ahí no puede ser tan así. Más en duelo y melancolía. Pero bueno, me quedó esa pregunta y que tenía que ver con la angustia hipocondríaca, ¿viste? De la neurosis obsesiva. Ok, nada, te aviso que es una pregunta que hoy en día en los congresos de psicoanálisis se están haciendo, o sea que no la vamos a responder De una, de acá. una. Nada, No, me es una la- pregunta que se me disparó cuando lo leí así, dije, inicio de la psicosis. Ajá, cuando fui a la neurosis obsesiva apareció de vuelta esa angustia hipocondríaca y dije, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Viste? una lástima. Eh, a ver, para empezar, Pero yo no bueno, creo. yo para quedarme más tranquilo, entonces no creo que esto pueda aparecer en el final. No, no. O sea, ¿por qué es un fenómeno inicial de la psicosis? No va a aparecer. Eh, sí me parece interesante pensar que son distintas hipocondrías. Es decir, la hipocondría en la neurosis obsesiva es yo toso y digo, uy, tal vez tengo algo en los pulmones, me tengo que ir a revisar, tengo que ir a un médico, tengo que ir a esto, tengo que ir al otro, a ver qué me pasó. Eso es la hipocondría que ha sido el sentido común y es la hipocondría más neurótica, que es esta sensación de que hay algo mal, pero no sé qué es y tengo que ir a ver a alguien que me lo resuelva. La angustia hipocondríaca de la psicosis tiene más que ver con este fenómeno en lo que, por ejemplo, Schreber detecta de que le falta el esófago. Es ay, ¿cómo me sale? Endología, pero no es endología. Eso es una palabra que estoy inventando. Básicamente tiene que ver con el fenómeno de percepción interna propio, que es justamente un fenómeno de angustia muchísimo más localizado y muchísimo más particular que en la neurosis. Si ustedes lo piensan en comparación, es decir, angustia hipocondríaca como psicosis y angustia común como neurosis, la angustia neurótica se suele representar en el psicoanálisis como esta sensación de me duele el pecho, tengo como un nudo en la garganta, tengo presión, tengo ganas de llorar, pero no lo llego a definir. Y en la psicosis es me falta el esófago, me sacaron 3/4 de tráquea. Son cosas muchísimo más delimitadas. Ahora bien, ¿eso está en el inicio de todas las psicosis? Realmente es una pregunta que se sigue sosteniendo. La cátedra considera que sí, si le sirve el dato. Julieta de Batista, de hecho, tiene un libro en el cual teoriza que la hipocondría y la melancolía son la base de toda psicosis. Hay autores que dicen que no, pero bueno. Para que lo piensen un poco, de última en esa comparativa. No es la misma hipocondría de la que se está hablando. Si se habla de hipocondría, olvídense del concepto del sentido común. Si alguien dice, tienen fenómenos hipocondríacos, no es el fenómeno de creer que tiene algo médico. Es el fenómeno de sentir algo específico del cuerpo que está trastocado. O bueno, Schreber también tenía una cuestión con el peso, que también está ahí como la incógnita, la vivencia primaria del habitante, también está bueno para chusmearlo. Pero sí, si aparecen esos fenómenos, hay psicosis, eso seguro. O sea, si alguien viene y te dice, me falta el esófago, muy neurótico no suena. Habrá que ver después en su caso si es literalmente una hipocondría, pero si es angustia hipocondríaca es psicosis. Eso seguro.
Ahora bien, si hay psicosis, hay angustia hipocondríaca, depende del autor que estés leyendo. Algunos te dirán que sí, que es patognomónica, algunos te dirán que no. Y después está esto que les digo, el sentido común de la hipocondría, que eso están todos. O sea, eso es transestructural. Alguien puede ser psicótico y tener un, digámosle, miedo hipocondríaco, es esto de tal vez tengo algo en el estómago, me tengo que ir a revisar. Pero eso puede ser psicosis, puede ser neurosis, puede ser perversión, no creo, pero de vuelta a la perversión no la tocamos. Pero sí, sí. En el siguiente congreso de psicoanálisis, chusmeate hipocondría y va a ser gracioso. Gracias, gracias. Pero bueno, por ejemplo, la hipocondría ustedes la pueden pensar comparándolo con los fenómenos conversivos de la histeria. Por ejemplo, es una comparación que pueden hacerles desde la cátedra o pueden dilucidarlo ustedes. Pensar, por ejemplo, a través de esta descripción de hipocondría que decía Adriel, la tos de Dora. Comparar los fenómenos de la falta de hambre en Schreber y la tos de Dora o el adormecimiento de las piernas de Elizabeth. Hay ciertos factores de los casos que empujan más para un caso o sea, para una estructura o la otra, pero una práctica que para mí está buena para pensar el final. ¿Cuándo es la mesa final? Es ahora, ¿no? Es esta Jueves. semana. Claro, a partir de mañana, este jueves. Algo que puede estar bueno para pensar es tomar un concepto, un fenómeno que ustedes reconocen como una estructura. Por ejemplo, la tos de Dora es un síntoma histérico, porque sí, o sea, porque no hay forma de que no lo sea, y pensarlo analíticamente como si fuese un síntoma psicótico. Es decir, bueno, esta tos, ¿por qué yo podría leerla como una hipocondría? Por pocas cosas, pero buscarlas. Por ejemplo, con la tos de Dora se les va a complicar porque es una tos súper ubicada, súper asociada a 25 cosas, súper trabajada, pero el hombre de las ratas esperando que el padre aparezca ya no es tan claro que sea neurosis. Es neurosis, no se asusten. Pero tomar esos casos, esos fenómenos y decir, bueno, esto que yo sé que es X, ¿por qué podría o no podría ser estas otras cosas? Que Schreber es la mujer de Dios. ¿Por qué no puede ser una idea obsesiva? ¿Por qué es una idea impuesta? ¿Por qué es un fenómeno elemental? Intentar como jugar con esa variabilidad de los fenómenos y ver qué sale y ver que seguramente encuentren bastantes puntos de relación entre una estructura y la otra. Nada, para si quieren entretenerse de acá el jueves, es una actividad interesante. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra interrogante se genera? Me mataste porque me quedé pensando, ¿por qué la tos de Dora no es una hipocondría? ¿Viste? Y me puse a pensar, bueno, hipocondría, la definición es intersección de la libido del mundo exterior al yo, y ahí se ubica en lo que serían los órganos. Pero. ¿Y por qué Dora no es? Y porque los mecanismos serían distintos, ¿no? En la histeria ya hablaríamos de represión. Y tiene que ver, creo yo, con su relación con el señor K. porque me cae la ficha y me cae, tengo que decir, la identificación al rasgo, o la identificación como
como mecanismo central de la histeria. Algo que no ocurriría en la hipocondría. En la hipocondría no hay un otro. ¿Va o no va? Sí, sí, ¿Banca? va. Claro. Está bueno el ejercicio, ¿eh? Nunca lo había puesto. Y además, a mí me encantó. Yo cuando me enteré o sea, cuando empecé a pensar este ejercicio que me lo recomendó mi profe de psicópato, me voló la cabeza. O sea, me acuerdo que estuve 2 meses diciendo, ¿por qué Dora no es una paranoica? Que no tiene ningún sentido, pero yo estaba ahí rascando. Otro fenómeno que ustedes pueden tomar en cuenta, sobre todo en relación a la histeria conversiva, es la atención que el sujeto le da a ese fenómeno. O sea, ustedes tienen, supónganse que el chiste hay un bar y entra 3 personas, bueno, el psicótico entra y te dice, me falta, qué sé yo, el fémur izquierdo. O sea, y te lo dice, o sea, te mira, hola, buen día, me falta el fémur izquierdo. El obsesivo va a dudar, va a decir, che, me duele un poco la pierna, ¿será que me falta el fémur izquierdo? Tengo que ir a revisarlo. Y la histérica o el histérico va a entrar caminando, arrastrando la pierna, haciendo un montón de quilombo, chocándose los muebles, y te va a decir, no, yo estoy bien, no me pasa nada en las piernas. Y vos decís, pero lo estás arrastrando, o sea, estás generando todo un malestar en la escena por arrastrar la pierna, y el sujeto ni fu ni fa, la bella indiferencia de los histéricos. Se puede, perdón, Lauti, pensar, yo intentando recordar un poco de psicópata también, con el concepto este de enfermedad de sentido práctico también, ¿o no? Claro, sí. La histeria en sentido práctico nunca está enfermo. El sujeto Claro, histérico está joya siempre. Eh, y la hipocondría psicótica, como la pseudohipocondría, llamémosla obsesiva o más neurótica, justamente en sentido práctico está muy enfermo. Es este constante estar buscando. Pero bueno, también puede pasar que no sería un síntoma conversivo, pero sí sería una posición histérica, la hipocondría eterna, que acá llegamos a las histéricas de Charcot, que por la particularidad de los casos eran mujeres de 20, 25, 30 años de estar buscándose una solución médica. Entonces ahí lo podemos pensar en relación a, por ejemplo, el sentido de la primera vivencia delirante de Jaspers, este lugar de la incógnita, o de la neurosis obsesiva, porque el neurótico obsesivo colecciona figuritas de síntomas, o sea, todos los síntomas en la neurosis obsesiva aparecen, pero si ustedes piensan una histeria, es muy posible que haya, por el posicionamiento histérico, un lugar de esa búsqueda de respuesta. Teñida, disfrazada de una hipocondría en sentido común, en el sentido esto de me pasa que se me duerme la pierna a las 3 de la mañana, necesito una respuesta médica, y va, y el médico le da una razón, y el sujeto dice que no, y va a otro médico, y busca otra respuesta, y consigue, y le dice que no, y va a otro médico, y está como en este constante buscar una respuesta que no es ninguna de las respuestas que ya me dieron, pero que en el caso por caso de cada médico es un síntoma hipocondríaco. O sea, es un sujeto que viene y te dice, me pasa X y necesito que vos me digas qué me está pasando. Ese es otro gran caso de clínica comparativa complejo, porque Muy lacaniana el caso igual. sí. Sí, es que pantomima histérica, a full. Pero bueno, cuando vos tenés un sujeto en urgencia, en la guardia, que te dice, me pasa esto y no sé por qué, puede ser neurosis obsesiva, puede ser una pantomima histérica, puede ser un desencadenamiento psicótico, puede ser autismo, no puede ser, pero todo lo demás, un poco la escena se te pinta muy amplia. El tema es justamente pensar esto, bueno, es la primera vez que le pasa, cómo se originó,
qué está buscando, cómo responde a ese malestar. Pero para pensar la comparativa, en un inicio el caso es el mismo. Es un sujeto pidiendo una respuesta a un médico. Y ahí juegan a ver, de intentar tenerlo de una estructura o de otra. Estaba pensando en la pregunta, hablando de Lacan, y ya un poco metiendo en el misterio. Cuando Lacan habla de la famosa frase célebre de que el deseo es el deseo del otro, lo hace en referencia a la histeria, identificándose con el deseo de la otra o el otro, o el otro mujer, o no sé cómo quedó planteado ahí. Mi pregunta es si en la neurosis obsesiva pasa lo mismo. O sea, ¿es solamente exclusiva de la histeria el deseo del deseo del otro o también ocurre en en la obsesiva? Creo que sos víctima de la complejidad lacaniana al pedo. Porque un poco la respuesta es sí y no a la vez. Que el deseo es el deseo del otro, lo que representa esa frase, esa fórmula, es que el objeto fundamental del deseo neurótico es ser el objeto de deseo de ese otro. Es decir, que el otro nos otorgue esa falta y que nosotros seamos aquello que lo complete. Esa es la base del deseo. Neurótico obsesivo, neurótico histérico, fóbico, lo que quieras ponerle. Si hay deseo, hay esa búsqueda de ser lo que completa ese gran otro que nos sostiene. Después, en la histeria, lo que ocurre es que el sujeto histérico busca posicionarse como objeto de deseo, específicamente más objeto de demanda de ese otro, para poder castrarlo. Es decir, busca como reafirmar ese lugar de deseo del otro. Es decir, vos me necesitas a mí, yo no te necesito a vos, y por ende vos estás castrado y yo no. Es esa búsqueda constante de como pinchar un poco. Y en el neurótico obsesivo lo que ocurre es que el sujeto lo que intenta hacer es que ni él ni el otro se muestren castrados. Pero si nosotros pensamos en que en psicoanálisis la negativa y la positiva son cosas muy similares, ambos están trabajando a través de del deseo del otro, de qué le pasa a ese otro que desea. El histérico busca demostrar que desea y el obsesivo busca asegurarse de que no desee, pero ambos están trabajando con ese deseo. Ambos se sostienen a partir de ese deseo. Pero sí, el histérico tiene más este lugar de a mí el objeto de deseo no me gusta más objeto de demanda, porque hay un ejemplo, a mí me parece fascinante, la escena de casados con hijos que estén llegando tarde a una cena y 5 segundos antes se da cuenta de que le falta el bolso de la tía Pichula. Todos entonces dicen, uy, pero dale, apúrate. Y lo que hace el sujeto histérico en esa escena casi de comedia es demostrar que todos dependen de él. O sea, si ese sujeto no tiene su bolso, no tiene su saco, no tiene su mochila, nadie puede avanzar. Todos lo necesitan a él. Todos están castrados si él está siendo la representación de esa falta. La pasabomba, el histérico, y todos están tipo, apúrate. Pero por eso es más un deseo muchísimo más tangible del que busca ser objeto el histérico. Pero que el deseo es el deseo del otro, es decir, que el deseo busca cumplir con ese lugar que le habilita de ser amado por un otro, esos todos.
De hecho, podríamos ir un paso más y decir que esos son todos los humanos. O sea, todos los seres que vivimos en una sociedad atravesada por un simbólico, buscamos cumplimentar ese espacio. Lo que pasa es que el deseo en la psicosis es otro de los espacios de debate. Hay mucha gente que cree que no existe. Pero si existiese, su estructura sería la misma. Sería ubicarse en ese lugar de deseo del otro. Perfecto. Perdón, justo te interrumpí. No, iba a decir que quien propone que en la psicosis hay deseo es Julieta de Batista, así que tal vez está bueno conocer ese detalle. Y una pregunta más, yo ya arranco. No me quedó claro el tema del fantasma del neurótico obsesivo como sádico. O sea, la noción de fantasma sádico en el neurótico obsesivo, porque no estoy pudiendo entender como fantasma en sí mismo. Yo sé que más o menos si es sádico, alguna alusión al super yo tiene. Pero, y bueno, si nos vamos a Freud por regresión sádico anal. Pero ¿por qué fantasma? Fantasma, la noción de fantasma. Yo me acuerdo, me voy a ir de tema zarpado. Una vez en un teórico, Julia Martin, que para quienes no sepan es la JTP de la cátedra y fluida en francés, en un momento estaba dando clase y se quedó callada y dijo, yo no sé por qué le decimos fantasma, no es fantasma, es fantasía. Y me acuerdo que todos nos quedamos como, ¿cómo va a estar mal la palabra fantasma? Y efectivamente nos explicó que la palabra en francés es fantasía. El fantasma como concepto es una palabra que usaron en la traducción al español para separarlo, pero que en francés son dos palabras que definen la fantasía. Yo siento que si nosotros pasamos a decir fantasma sádico a fantasía sádica, en la neurosis obsesiva cobra mucho más sentido que un neurótico obsesivo, por ejemplo, el hombre de las ratas, fantasee con que el carro en el que va su amada descarrile y se muera trágicamente. Si sabe, bueno, ahí sí hay una fantasía sádica, hay una fantasía de sufrimiento de un otro. Fantasma tiene que ver con la configuración en la cual el sujeto se vincula con la realidad. Es decir, un fantasma sádico en la neurosis obsesiva puede leerse como que el sujeto obsesivo, en su modo de vinculación con los otros, hay un sostén inherentemente sádico. Es decir, en el núcleo duro de su relación para con los demás, lo que lo sostiene es el sadismo, que por ejemplo en la histeria es muchísimo más asociado a la intriga, al no saber, a lo no dicho, pero en la neurosis obsesiva hay una cuestión de competencia de destrucción con el otro, muy asociada también, si ustedes quieren, al concepto de desdoblamiento narcisista, en la cual un obsesivo compite con un otro por un lugar narcisista superior, totalmente subjetivo, no es una competencia necesariamente real, pero es una competencia psíquica. Y su realidad se sostiene a partir de eso. Poniendo un ejemplo que a mí me causa gracia, pero en algún punto me incomoda pensar que existe gente que sufre de esta manera, porque es feo. Imagínense que yo soy un neurótico obsesivo sin tratamiento, totalmente tomado por el fantasma más crudo. Yo diría, bueno, tenemos este grupo de estudio y está Juli. Y yo compito para demostrar que yo sé más de psicopato que Juli. Juli está en la suya, o sea, Juli está diciendo, golazo, tenemos grupo de estudio, pero yo como obsesivo digo, yo voy a demostrar que soy el mejor. Y no solamente eso, sino que voy a demostrar que doy el mejor grupo de estudio de la historia de los grupos de estudio. Entonces el sujeto obsesivo, que yo vengo, hola Juli, ¿cómo estás? Tomamos mate, qué sé yo, pero el núcleo de ese vínculo es demostrar que yo sé algo que él no. O sea, hay algo ahí del sostén básico que se sostiene en el sadismo, en la necesidad de destruir a ese otro. Fantasma y fantasía son lo mismo en algún punto,
porque en francés son la misma palabra, o sea, imagínense el quilombo. Yo lo pensaría más desde ese lado, desde qué es lo que está sosteniendo al sujeto en su vínculo con esa realidad. Creo que si lo pensás así, el lugar del sadismo cobra mucho más sentido en la neurosis obsesiva que si intentás como pensar que es fantasma. Y después nada, ¿qué es el fantasma en sentido de definición? Es la articulación de un simbólico con lo real. Es el famoso S barrado, losange, que es articulación, objeto A. Es decir, cómo el sujeto articula, configura, modifica, sostiene ese simbólico que le toca con lo real que lo atraviesa. Eso es una fantasía, lisa y llanamente. Si vamos a Freud, una fantasía es una representación asociada a una zona erógena, una representación simbólica asociada a algo del cuerpo, a algo real. Es lo mismo, es el mismo concepto, tiene la misma utilidad. Y nada, fantasía sádica en neurosis obsesiva es como el ABC. O sea, si hablamos de neurosis obsesiva, hablamos de sadismo. Y de masoquismo también, porque bueno, ¿por qué no? Le vamos agregando. Perfecto. Me quedó como la idea de que entonces en el neurótico obsesivo, ante toda relación, de primera va a haber una tendencia sadista y después serán los arreglos que tendrá que hacer para bajar un poco los niveles de sadismo, ¿no? Porque si no pasa a putear a todo el mundo después. O a pegarle a cualquiera. Pero bueno. Sí. Gracias por eso. Sí, vos pensalo así, siempre el neurótico obsesivo se relaciona en una competencia más o menos visible, pero una competencia. Siempre es esta cuestión de yo hice esto y él no, él hizo esto y yo no, ella logró esto y yo tardé más. Siempre hay algo de la comparativa de ver quién puede más. Y eso, ¿por qué se da el doble narcisista? Más allá de que es algo estructural del obsesivo, ¿por qué se da ese doblez o ese desdoblamiento narcisista? O el doble, la cuestión del doble. Porque tiene que competir, básicamente. O sea, tiene que poner a alguien en el plano imaginario sí o sí. En el plano imaginario estamos todos, o sea, medio que el plano imaginario es a través del cual nos vinculamos con los otros semejantes. Lo que pasa es que en la histeria, si uno lo piensa comparativamente, el sujeto histérico toma un rasgo del otro para sostenerse a través de ese otro, para no ponerse a sí mismo en escena, pero el obsesivo necesita demostrar que él es mejor que él mismo. Entonces por eso se toma a sí mismo y se pone en un otro para competir. Este es el ejemplo que yo les decía a Juli. No es una cuestión de que Juli como Juli tenga algo. Es algo de que yo mismo tengo que demostrar que yo sé más que yo. Entonces ubico a mi propio narcisismo en un doble, en algo que yo encuentre semejante. Puede ser cualquier pelotudez. Ahí va. Pero justamente el histérico funciona a la inversa, diríamos. Es más, identificación de ese otro que le permita al histérico sostenerse en escena sin estar narcisísticamente presente, dado que está a través de la identificación con un tercero, mientras que el obsesivo, para estar en escena, tiene que estar compitiendo consigo mismo y como no puede hacerlo delirantemente, le empuja el narcisismo a un tercero. Igual piensen siempre que en la neurosis obsesiva la competencia es doble, esto que yo les decía. El obsesivo va a competir con un igual para demostrar que es mejor que ese, pero también va a competir con el registro simbólico. Es decir, el obsesivo quiere ser el mejor de todos. Quiere ser mejor que un otro, semejante, doble, desdoblamiento, todo lo que hablamos,
pero a la vez quiere ser aquello que complete el registro simbólico, quiere ser la excepción a toda regla. Esa doble competencia es con la que el obsesivo juega. La segunda es más difícil de delimitar que la primera, pero bueno, hay casos en los que aparece. Claro, eso último que dijiste tiene que ver con esto del deseo imposible y el evanescente y la relación con ese otro, A mayúscula. Como matarlo y a la vez sostenerlo para que le reconozca o le permita hacer cosas al obsesivo. Sería algo así. Por eso está el juego y la competencia, para ese espectáculo que hace, para que demostrarle las hazañas, las 1000 hazañas, y cómo se escapa de la muerte constantemente y a la vez la mantiene. Sí. Sí. También pueden pensar que matar al gran otro no implica erradicarlo, sino que implica quitarle el aspecto deseante. O sea, el obsesivo, su sueño es que haya, imagínense, un robot, o sea, algo que no desea y que lo reconoce a él como el vencedor. Ese es un poco el objetivo del obsesivo. Esto que decías vos, Adriel, de estar constantemente demostrando que él pudo lograr algo que se inventó él mismo. O sea, no, muchas veces ni siquiera tienen algún aspecto de reconocimiento social. O sea, porque ustedes podrían decir, bueno, qué sé yo, Pepito que ganó 15 premios es obsesivo. No necesariamente, el obsesivo puede estar en su casa contento diciendo le gané a Pepito porque me creció más el pelo. O sea, realmente son cosas delirantes en algún punto. Y a la vez necesita que ese otro que le adjudica a él el lugar de ganador sea un otro no castrado. Y ahí aparece el lugar del deseo más allá de ese gran otro, el deseo como imposible. Porque si mi deseo es el deseo del otro, es decir, mi deseo es la falta del otro, y mi deseo está dentro del otro, es que la falta de ese otro está en el otro. O sea, la falta, la castración está dentro del registro que me sostiene. Por eso la echa afuera, por eso la aleja. Y muchas veces ese deseo como imposible está asociado a la hazaña. Qué sé yo, un sujeto que diga quiero ir a la luna y ser el primero que vive en la luna. Así, ¿por qué? O sea, bueno, por ser el primero, por ser él con mayúscula. Todo esto genera sufrimiento también. O sea, no es sin malestar. Por ejemplo, en la psicosis puede no generar malestar, lo cual también está bueno para el análisis comparativo. A Schreber no le generaba malestar ser la mujer de Dios. Le generó malestar todo lo previo. Pero ser la mujer de Dios era sostén, no era producto de presión. El obsesivo está constantemente sufriendo por no alcanzar ese deseo que él mismo se impuso como imposible. Bien, 20 minutos. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo para charlar? Al final duró todo el coso, Sí, al final duró. No sé qué hechizo hice. la magia. O sea, realmente. Es que sí, porque igual ha pasado que a veces desde el celu aguanta. Pero no idea. Bien, Buenas, ¿cómo están? buenas. Quería hacer una pregunta sobre el tema de esta distinción entre neurosis obsesiva y la melancolía. ¿En qué puntos hacer como especial hincapié para distinguir bien, más allá de la diferencia que hay entre el conflicto entre instancias psíquicas?
¿En qué punto diferenciar te referís? O sea, si pensamos instancia psíquica es metapsicología y la otra diferenciación que se puede hacer es clínica. Supongo que te referís a eso, o metapsicológicamente más allá de la diferencia estructural. Claro, sí, metapsicológicamente entre instancias entre super yo y en neurosis obsesiva entre yo y ello. Después también en qué otros puntos podríamos hacer hincapié como para distinguir bien, si nos llegan a preguntar eso en el examen. El punto principal de la melancolía es la identificación del yo del sujeto al objeto perdido. O sea, si ustedes encuentran eso, hablan de melancolía. Si no lo encuentran, no hablen de melancolía. Esa es un poco la base. En términos clínicos, o sea, en términos metapsicológicos, esa es la identificación del yo, del sujeto melancólico, al objeto perdido. Otro rasgo importante metapsicológicamente es que la pérdida sea inconsciente. En general se habla de que, o sea, Freud habla de que en la melancolía la pérdida de objetos se reprime y por ende esa pérdida queda en un registro no accesible por el sujeto. Y clínicamente lo que aparece es una rebaja del sentimiento de sí. Si a ustedes eso les resuena a Kraepelin, es porque la melancolía es una psicosis, o sea que hay algo ahí de la pérdida de sentimiento vital que pega un poco en el palo. Pero clínicamente desde el psicoanálisis el mayor punto de inflexión es ese, es la rebaja del sentimiento de sí, que se lee o se encuentra como un sentimiento de degradamiento medio como sin explicación. Si ustedes, por ejemplo, piensan, vuelvo al hombre de las ratas, pobre tipo, el hombre de las ratas decía, yo soy una mala persona porque dejé morir a mi padre. Ahí hay una rebaja del sentimiento de sí, pero está vinculado, o sea, en realidad él no se siente menos, se siente culpable de. En la melancolía aparece simplemente yo soy una basura, punto y aparte. No hay una asociación de responsabilidad o de consecuencia, simplemente aparece ese sentimiento de que él no vale. Si aparece eso, se habla de melancolía. Si no, eviten el término. Y después, a nivel estructural, más allá de la instancia psíquica con la que conflictúa, Freud no, pero todo el mundo define que la melancolía es una psicosis. Y la neurosis obsesiva es neurosis. Ah, buenísimo, buenísimo, gracias. No, por favor. Pero bueno, eso también les sirve, si ustedes encuentran un caso de melancolía, pueden buscar fenómenos elementales. O sea, si ustedes tienen un caso de un duelo y de repente encuentran baja de sentimiento de sí, encuentran que no tiene mucha percepción de la pérdida de objeto, encuentran un duelo muy largo en el tiempo y les resuena la idea de melancolía, bueno, pueden buscar fenómenos elementales. Porque después desde la psiquiatría y desde Lacan van a asociar bastante esos dos aspectos. Bueno, y después, nada, Julieta de Batista dice que la melancolía es la base de toda psicosis, así que ahí le dan para adelante. Yo estaba tratando de ponerle la diferencia de la melancolía entre, bueno, un caso de si se trata de una melancolía como resultado de un fenómeno elemental como fue el dolor moral, o si es por un duelo patológico, puede llegar a ser una neurosis. Y creo que lo entendí en la forma en cómo se dirige a sí mismo, ¿no? Si el autorreproche encaja o no con él, ¿viste? O si es una relación más centrífuga o centrípeta. Qué sé yo, un melancólico, creo yo, neurótico, puede llegar a decir que el autorreproche que se encajaría a él mismo en realidad encajan perfectamente con el objeto perdido. Puede llegar a ser la persona la persona con la que haya fallecido o haya separadose de esta persona. Y en el caso de la melancolía, de una psicosis, ya no creo que exista esto, o sí puede existir. A ver, yo, cuidado porque en adultos
sí existe la melancolía neurótica. En psicópato no. Psicópato, melancolía es una cosa y duelo neurótico es otra. Les digo porque si ustedes están cursando adultos o la cursaron, en adultos se habla de melancolización de la neurosis. Acá es específicamente lo que decís vos, Gabriel. O sea, el melancólico va a destacar su malestar, si no es porque sí, por alguna intervención divina, por el destino, por algo justamente anideico, es decir, no asociado, pero sí puede pasar, caso contrario, que el sujeto se sienta mal consigo mismo, se sienta menos, se sienta una basura, asociándolo a la pérdida del objeto. El mejor caso de demostración para mí es, qué sé yo, que yo les diga, yo soy una mala persona y por eso mi expareja me dejó. Bueno, sí hay una rebaja del sentimiento de sí, pero específica y directamente asociada a la pérdida del objeto. Es decir, dado que ese objeto me dejó, lo perdí, se fue, la conclusión es que yo tengo algo mal. Pero eso no es psicótico, porque eso está asociado. El melancólico es muchísimo más espectacular, en el sentido de que no es que tal vez tengo algo mal, es yo soy la peor basura que existió en el mundo. Y segundo, que no está asociado, que aparece esta rebaja injustificada en algún punto. Justificada por estructura, ¿no? Pero injustificada en la clínica. Sí, esa es la principal diferenciación clínica que pueden hacer. Y estructuralmente esto, la rebaja del sentimiento de sí, la pérdida de estructura y la identificación con el objeto perdido. Bien, últimos 10 minutos. Vos, Juli, cuando quieras me cortás, me haces los cierres estos que ustedes hacen. Sí, tranqui. No sé si alguien más tiene alguna duda, algo que les haya quedado ahí dando vueltas. Hay angustia nomás. Hay angustia expectativa, expectante. No sé si me va bien o mal, así bien obsesivo lo mío, ¿eh? Es normal tener miedo con psicópatas, tranqui. A todos nos pasa. A todos nos pasó. Sí. También, si nos ponemos lacanianos, si hay angustia, hay deseo. Así que es un buen signo. Un buen camino, como que estamos en el camino ahí. Sí. Yo, como les decía, yo fui adscripto psicópata, ahora estoy en otra cátedra. Y en esta cátedra siempre decimos, si nosotros un día vamos a dar una clase y no estamos nerviosos, y no estamos angustiados, no nos vamos. O sea, si no está ese miedito, esa angustia, esa sensación de no sé si va a salir bien o mal, es que no hay deseo. Así que al menos tenés deseo en psicópata. Eso está bueno. Lo malo es la angustia, pero lo bueno es que hay deseo. Claro. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, ni comentario que quiera hacer, si quieren vamos terminando ya con el grupo. Nada, agradecerles a todos, bueno, los que quedaron acá, a todos los que se unieron también. El saludo simbólico está. Agradecer a Lauti, por supuesto, otra vez por su tiempo, el espacio y su inmenso conocimiento. Y nada, por supuesto que tienen el grupo de WhatsApp, cualquier duda que tengan. Y nada, cualquier cosa también pueden charlar entre ustedes, debatir, lo que sea, está el grupo de WhatsApp. Y nada, a los que quedan, y otra vez de vuelta a los que se fueron el saludo simbólico, muchos éxitos en el final, chicos. Y nada, el verdadero último tirón, la última mesa del año. Muchos éxitos, chicos. Muchas gracias, chicos, por el espacio. Gracias Por favor, por chicos. aguantarme.
Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos, Nada, Lauti. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Chao. hasta luego, muchas gracias. Adiós.